nosotros pues estamos contentos, pastor, de estar acá en la radio, ¿verdad? Yo sé que por esta radio han pasado muchos hombres de Dios, ¿verdad? Que bendecimos sus vidas. Y para nosotros también es un privilegio compartir la palabra del Señor. Siempre, pues siempre yo he dicho, estamos dispuestos a servir al Señor, que es lo más importante. Entendemos, ¿verdad?, que el servicio es lo que eleva al hombre y la mujer de Dios. El que no sirve, decía nuestro apóstol ayer en el mensaje, no sirve. Y es muy importante que para, primeramente, llegar al plan de Dios en la vida de un ser humano, primero hay que ser un buen servidor, como lo fue Servidor. Josué, un buen servidor. Yo creo que la base de todo es el servicio. Yo decía en un mensaje una vez que parte de lo que perdimos en Dios fue la imagen y la otra parte fue la semejanza. Entonces, desde entonces me he empeñado en todo lo que estudio en ver qué es realmente esa imagen y qué es esa semejanza. Y envolverla en un ambiente de gloria que es Cabo, ¿no? Significa gloria en todo el circuito antiguo o del hebreísmo. Y a veces se nos es difícil saber qué buscamos si no sabemos qué perdimos. Es un misterio fuerte, ¿no? Diga, pastor, ¿cómo así? Sí, ¿Cómo así? claro. Hay gente que tú ves que tú andas buscando algo en el suelo y tú sabes lo que se te cayó, una moneda o una prenda o un anillo, y tú estás dentro de un grupo de personas o alguien te encuentra y tú comienzas a mirar y buscar abajo y levanta y destapa. De repente el que está contigo comienza a ver contigo también y a buscar y a preguntarte, pero ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Me entiendes? Y comienza a ver, pero no sabes ni siquiera lo que busca. Entonces, desde ahí, esto me motivó a saber qué fue lo que perdí. Y después, cuando dice Cristo, yo vine a buscar lo que se perdió. Dije yo, bueno, y eso, y eso me encanta y parte de lo que se perdió. Parece que va con eso que usted dice, lo que decía el apóstol ayer en el servicio. Porque entiendo que, aunque es difícil hablar de esto, porque todos queremos empezar por harto, el servicio es lo que te califica para lo que tú debes recibir. Ejemplo, tú optas por ser grande, dice Jesús, ser el servidor de los demás. Porque llegará el momento que como tú serviste, te servirán. Eso es común. Claro, dejando atrás un poco lo que es el cargo de siervo y cambiarlo por servidor, la diferencia de que el siervo siempre nunca cambiará de condición. Y antes eso se usaba que cuando tú eras siervo de alguien tenía tiempo para ser liberado y date tus cartas. Y eso pasó con Jacob. Fue siervo de Labán durante un tiempo por algunos oficios y duró unos 20 años en el servicio siendo engañado, por cierto, pero eso era para cumplir cierta ley del levirato allá atrás. Porque también, siendo esclavo, José lo vendieron por 20 monedas. Y esa palabra 20 y en el servicio significa algo bien precioso. Y es que cuando tú no cumples tus votos como debe cumplirlo, entonces el tiempo se te va elevando de 7 a 7 a 7 y llega hasta 20, de acuerdo a cómo se considere. Por eso el muchacho trabajó 7 años, Jacob, y después por 7 años más, porque esa era la condición de liberación. Pero cuando llega a 20 significa que es suelto y eres vendido para encabezarte a lo más grande. El servicio es poderoso. Creo que he sido criticado en toda mi vida, porque desde que yo tengo uso de razón es lo que amo, el servicio. Y no porque me obliguen, sino porque está dentro de mí. Y eso somos. Entonces yo busco la grandeza. Cuando alguien te obliga o te enseña a servir, te está enseñando a ser grande.
Y es algo muy poderoso porque usted mencionaba dos cosas. En el servicio, primero mencionaba que nadie busca algo que no se ha perdido. Y en una ocasión yo estaba analizando, ¿verdad? Leyendo la palabra del Señor, que me gusta mucho leerla y meditarla. Después que la leo, me gusta meditar ciertas cosas que me impactan, ciertas historias que yo le veo una importancia y algo que trae detrás de. Estaba en una ocasión, ¿verdad? Leyendo Lucas capítulo 15, y cuando leo todo el contexto o la narrativa de Lucas 15, habla específicamente de dos pérdidas ahí. Habla de dos pérdidas, habla de una moneda que tiene un significado, ¿verdad? El número 10 o las 10 monedas tiene un significado, 10 dracmas. Las 10 dracmas. Las 10 dracmas, que habla que a aquella mujer se le perdió una dracma y ella la buscó con diligencia, incluso barrió la casa, movió la casa y dice que encendió la luz. Y eso me llamó la atención. Dice, después que ella se le pierde, dice que ella barre y enciende la luz. Que eso también trae dos significados, Pastor Ángel. ¿Usted conoce eso? Primero ella dice que enciende la luz y comienza a barrer la casa y comienza a buscar y encuentra la dracma que se le ha perdido. Entonces quiere decir que hay personas de que si no barren la casa y no encienden la luz, no pueden encontrar lo que se le ha perdido. Y ese capítulo 15 me impresionó porque todo el capítulo habla de dos pérdidas. Habla de la pérdida de la dracma, pero también habla de la pérdida del hijo pródigo que se va de casa. Entonces, es muy importante porque en todo esto, ¿verdad? En toda esta situación, Pastor Ángel, es que todo va conectado con lo que es el servicio. Una persona no puede aspirar, ¿verdad? Ser elevado en la dimensión que Dios quiere si primero no comienza por el servicio. No es un buen servidor. Incluso cuando sus discípulos se le acercaron a Jesús, la madre de Juan y Jacobo, creo que fue, se le acercaron a Jesús. Cuando le hicieron la pregunta aquí a la altura del, creo que entre 14 y 16 de Mateo. Sí, que ella le dice, Señor, quisiera de que mis dos hijos, uno de ellos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice a ellos que el mayor en el reino tiene que ser servidor vuestro. Y ese es el mayor problema del ser humano en la tierra, que al ser humano no le gusta el servicio. Y Jesús dice que el mayor en el reino es el servidor. Entonces, muy importante esto. Estamos primeramente comenzando con un appetizer, como dice la palabra del Señor. Comparta la transmisión, dele me gusta, acordémonos muy bien que viene Cabot 2026, un evento que va a marcar la historia del estado de New Jersey y de los estados aledaños. Hay gente que nos sigue, ¿verdad? Desde Connecticut, desde el área triestatal, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Boston, otros que nos siguen de Florida, ¿verdad? De Carolina del Norte, Carolina del Sur, gente que nos sigue de parte de Europa, de Asia. Entonces, Cabot 2026 es un evento que va a marcar un antes y un después. Estamos viendo ahí que Cabot 2026 se va a llevar a cabo en uno de los emblemáticos, ¿verdad?, lugares del estado de New Jersey. Y es muy importante que usted se suscriba, que entre a la página, entre al barcode, al código de barra y se suscribe en Cabot 2026 y aplique para comprar su paquete. Así que no se quede, no se pierda. Cabot 2026 va a ser un evento que va a marcar la historia. Tenemos predicadores que van a bendecir nuestras vidas, que van a venir con una palabra revelada de Dios y que van a traer un cambio y una transición a nuestro ministerio y a nuestras vidas. Así que, Pastor Ángel, el servicio es algo muy interesante porque el servicio, pienso yo desde mi perspectiva, el servicio es lo que eleva al hombre de Dios a la dimensión o al destino que Dios quiere. Una persona no puede ser elevado por Dios si primero no comienza sirviendo. Y el mayor ejemplo del servicio nos lo da Jesucristo. Jesucristo dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir y a dar su vida por los demás. Entonces, muy importante que el servicio nos eleva a el destino que Dios tiene para nosotros, Pastor Ángel. El servicio simplemente es un ascensor. Tiene ciertos botones. Creo que todos aquí conocemos lo que es un ascensor, ¿no? Pero de ese ascensor
cuando tú te subes, hay algo llamado S1, S2, S3, que están por debajo del nivel del piso. O sea, el sótano. A los basements. Y no sé cuánto de ustedes le ha pasado que está en un alto piso y de repente te dice voy para abajo, y cuando termina en el basement termina perdido. Porque usted buscaba el nivel de la superficie, el 1, y te pasó de ese nivel 1 y cuando cayó abajo se siente perdido. A veces nosotros somos igual. Dios nos permite manejar ciertos estándares en la sociedad o en nuestras vidas y de repente nuestro ascensor desciende un poco más de lo adecuado. Cuando desciende un poco más de lo adecuado y nos sentimos perdidos es porque nunca hemos andado por esos sectores, sino desde la superficie hasta arriba. Creo que hay sectores no conocidos, pero es lo que nos lleva a la grandeza. Y el servicio es simplemente un ascensor. ¿Qué significa eso? Que a los niveles donde tú conoces y eres llevado, así esos niveles te van a subir prácticamente. Porque es la ley del reino. La ley del reino dice que para ver el reino de Dios hay que ser como niño. Es el ascensor que te hacen bajar después de ser grande al volver a ser pequeño. Alguien decía, tengo que meterme al vientre de la madre. Y no es así. No significa que tienes que meterte al vientre de la madre, sino lo que te están dando una referencia. Para ser niño primero hay que ser fecundado. Y el pastor habla mucho de eso, de genao o geneca, lo que son engendrados por el Espíritu. Y lo que quiere decir es que debe empezar una transformación desde pequeño, desde chiquito. Yo decía en días pasados que el embarazo tiene 9 meses. Pero esos 9 meses de embarazo en el hebreísmo significa, en muchas definiciones, la vestidura del sacerdocio. Y la función de un sacerdote es prácticamente estar delante de Dios y ver a Dios. Y una vez que ve a Dios, entonces Él te revela las cosas. Y era lo que decía Jesús a la samaritana. Si tú conocieras cuál es el don de Dios y quién es que te dice dame de beber. El término niño lo que nos está mandando es a tener una relación de conexión para poder ver lo revelado. A Pedro le dijeron, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi papá. O sea, Dios es quien te revela a ti quién es el Hijo, quién es el reino. En otras palabras, hay que ser como niño. Bueno, quita los argumentos y digo, hay que ser un sacerdote. Hay que entrar al lugar santísimo, prender ciertas luces que usted mencionaba ahorita para buscar la drama que se ha perdido. Y eso es lo que se ha perdido, la relación con Dios. Le encontramos volviendo a ser niño después que pasamos el circuito de 9 meses. Y esos 9 meses con meses de 30 días. Y la estatura perfecta son 30 por cada circuito de cambio, que también se traduce como empiezo, como cuando Jesús empezó su ministerio. Significa también el número, la transformación de la mente o renovar el espíritu de nuestra mente. Significa esa versión. Quiere decir que tenemos un periodo como Job, que su periodo fue, muchos eruditos dicen que fueron 9 meses. Lo que lo llevaron fue a un vientre para ser como niño. Wow. De eso se trata el servicio. A muchos no nos gusta, pero a la medida que baja, esa medida sube. Por eso Jesús hasta los pies lavó, y ese era uno de los trabajos del esclavo de menos categoría o de que menos sabía, o esclavo de esclavo. Hay esclavos que tienen facultades de ser tipo José, o tener la sabiduría para manejar toda una casa, otro para manejar ciertos sectores, otros ciertas habilidades aisladas, pero el que
no sabía de nada, de nada, ni el lenguaje, que se le ponían a lavar los pies a la entrada de la ciudad. Estuvo en la casa de su amo. Jesús dijo, yo quiero ser el esclavo de menos categoría para servir a los que entran a la ciudad. Y era lo que hacía simbólicamente, y después lo hacía figurativamente, quedándose en la entrada de la ciudad, en los puertos, esperando a la gente que venía y compartiendo la palabra con ellos. Creo que el servicio es simplemente el ascensor que nos lleva a los lugares que Dios ha reservado para nosotros. No podemos nunca alcanzar un grado universitario si antes no pasamos por primaria, ni el jardín del niño o el pre-kinder, hasta llegar a donde Dios quiere que lleguemos. En el momento que tú quieres que paren contigo, y te paraste en el ascensor 3, y tú debiste ir al 7, quiere decir que hay 4 niveles que te harían falta. Y aunque te conformes con eso, la vida requiere que tú tengas esos 7 niveles. Cuando te encuentres con el momento que tengas que subir otra vez, es posible que el ascensor donde tú subías y te quedaste venga de bajada. No te encuentres subiendo, sino ya venga bajando. Te quiere decir que te va a poner a bajar los 3 niveles o 4 que tú subiste hacia el fondo otra vez, porque eso nos pasa. A veces preguntamos, ¿subiendo o bajando? En los ascensores. Y hay veces que nos quedamos en el piso que no es, cuando nos montamos, que viene el ascensor, no, bajando. Va bajando. Va abajo otra vez. Y después que llega abajo otra vez, entonces volví a subir. Ahí sí es difícil. O sea que pastor, el servicio, ¿verdad? Llegan momentos que el hombre y la mujer de Dios, que tiene un ministerio, que ha sido amado por Dios, tiene que hacer la misma labor de Jesús. Que Jesús se quitó el manto para ponerse una toalla y poder lavar los pies de los discípulos. Y hay momentos de que hay personas de que no se quieren quitar el manto, la posición o el cargo porque no quieren acceder a tomar una toalla y lavarle los pies a los demás. Y Jesús nos da el mayor ejemplo de que Él se quita el manto y toma la toalla para lavar y secarle los pies a los discípulos. O sea, el acto de humillación de Jesús, siendo, dice, en forma de Dios, como lo dice Filipenses 2, lo expresa claramente y lo describe, dice, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró a la posición, sino que dice que se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta lo más bajo, como estaba expresando usted ahora mismo, que el lavarle los pies era lo más bajo de un servidor, de un siervo, de un esclavo. Entonces Jesús dice que se humilló hasta lo más bajo, hasta lo sumo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, si Jesús nos enseña a nosotros que la mayor exaltación en el reino es el servicio, ¿verdad? Y es la humillación en el servicio, entonces, ¿por qué nosotros no queremos acceder a eso? ¿Por qué nosotros a veces no queremos acceder a ese tipo de servicio o a ser buenos servidores? Porque imagínese usted, Pastor Ángel, de que nosotros hablamos mucho de Josué. Hablamos de Josué y la conquista de Canaán, de la tierra prometida, cómo él repartió a las tribus de Israel, ¿verdad? La tierra prometida después de haber conquistado la entrada de la tierra prometida por Jericó, el cruce del río Jordán. Pero no vemos a un Josué que la Biblia dice que era servidor de Moisés y era fiel en la casa de Dios. Era fiel servidor en la casa de Dios. Y todo esto Dios lo estaba observando. Dios estaba observando cómo Josué servía a Moisés, cómo Josué era fiel servidor en la casa de Josué, sin esperar nada a cambio, porque Josué no esperaba o él no aspiraba tal vez encontrarse con lo que más adelante Dios iba a hacer con él, o con la recompensa, o con la conexión al ministerio que Dios le iba a entregar más adelante. Porque cuando se muere Moisés, el pueblo queda sin un líder. El pueblo quiere entrar a tomar la tierra prometida. Ya están ellos preparándose para entrar a la tierra prometida, pero se muere el líder, se murió Moisés. Ya Moisés cumplió su ciclo. Ahora necesitamos a alguien, a una persona que tome el liderazgo de Israel para entrar a la tierra prometida y para repartir la heredad que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Entonces llega
Y comenzamos a ver en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 1, que viene la voz de Dios y dice: acontece después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, o sea que no solamente lo describe a Josué, sino que también describe lo que él hacía para Moisés, servidor de Moisés. Entonces el servicio de Josué le dieron a él la capacidad de luego llegar a ser el líder de Israel. O sea que un servicio lo conecta con el ministerio y lo conecta con su destino profético. O sea, el ser buen servidor te conecta con tu destino y te hace, ¿verdad?, una persona fiel en la casa de Dios y candidato para que Dios el día de mañana te conecte con tu destino profético. Pero ese es el problema, que no nos gusta servir. Servicio. Te lo dije de la parte histórica, pero hay una parte de la mística de la gracia que habla sobre también el lavatorio de pies. Hay una parte en la Biblia donde habla del servicio, que quién será mayor, es Mateo 18, donde una madre le pide privilegios de sentarse y ser grande. Y Jesús le dice, la grandeza está aquí en el servicio. Hay una parte en la Biblia que dice, mira cuán bueno y cuán deliciosos son los pies de los que anuncian el evangelio de salvación. Los pies tienen un misterio porque entre los pies también hay una categoría que son las armaduras, que habla del apresto de la paz, que hay que ceñirlo. También está cuando Josué fue a la batalla y se quita el calzado de los pies. A Moisés también se le habla del calzado de los pies. Ahora Jesús aparece lavando unos pies. Dentro de la mística dice que los pies representan el alma. Y la Biblia habla que el alma que pecara, esta morirá. Jesús se hizo pasar por esclavo, pero también estaba cumpliendo algunos preceptos espirituales. Vine a buscar lo que se perdió, a conectar el espíritu que anda flotando, porque lo que domina son los deseos del alma. Entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, hay una que es conquistada por varias cosas. El árbol de la ciencia de bien y el mal es conquistada por los sentidos. Vio, comió, probó, gustó. Entran todos los cinco sentidos. Oyó a la culebra. Ese bien y el mal entra por nuestros sentidos, pero el espiritual entra por el espíritu. Cuando Jesús bajó a lavar los pies, se hace esclavo, pero como esclavo alcanza la grandeza, y como lo que representa en el cielo, en la parte espiritual, dice, vine a limpiarte tu alma. Lo que tus cinco sentidos te hizo sucumbir o te hizo caer en todo lo material, porque todavía seguimos viendo eso. En las iglesias se mueve algo de Dios. Yo no siento eso, yo no veo eso bien, como que no me huele, como que no me parece. Entonces usa esos sentidos un poco disociados. Y Jesús quería que este evangelio se anunciara y que fueran buenos los pies de los que anuncian este evangelio. O sea, de lo que me van a anunciar a mí, yo voy a ser el encargado de empezar desde abajo a limpiar, que son los pies. Voy a empezar a organizar sus pasos. Y se habla en mística de la gracia lo mismo, de que está limpiando el alma, dando lo que se perdió. Como el alma en parte significa voluntad, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros, porque nuestras voluntades se esconden en nuestras almas. Y Dios viene a limpiar esa parte. Entonces el servicio de Jesús está dando un ejemplo para eso. Hay que servir. Hay que servir. ¿Qué te parece eso, Fabricio? Muy interesante, muy interesante. Comparta la transmisión, dele me gusta, compártala a los diferentes tipos de chat.
envíesela a un amigo. Estamos acá, ¿verdad?, compartiendo una palabra acerca de lo que es el servicio, la importancia de servir en el reino. Eso te eleva y te conecta al ministerio que Dios tiene para ti, al llamado de Dios que Dios tiene para ti, y también te conecta, Dios bendiga a nuestro apóstol que ha llegado acá, y te conecta también con el destino que Dios tiene para ti. Comparta la transmisión. También acuérdese que tenemos Cabot 2026. No se olvide de Cabot 2026. Suscríbase, ¿verdad?, para que adquiera su paquete y se goce en ese evento que va a ser de gran bendición para nuestras vidas y para el estado de New Jersey. Así que no se pierda Cabot 2026. Estamos ya a días de este magno evento donde vamos a ser bendecidos y vamos a adquirir dirección y conocimiento de la presencia del Señor. El servicio es muy interesante porque todo aquel que comenzó sirviendo terminó siendo direccionado o conectado con su destino. Y es muy interesante porque Josué, uno de los ejemplos más interesantes de la palabra del Señor, Dios lo llama para que llevara a cabo, ¿verdad?, el ministerio o llevar a cabo la misión de entrar y conquistar la tierra prometida, la cual Dios le había hablado a Abraham y a su descendencia. Y Josué, pues, un servidor, alguien que fue fiel en la casa del Señor, un fiel servidor, Dios le hace un llamado para llevar la misión de la conquista. Y es muy interesante porque servir es algo que nos conecta con la bendición de Dios y nos conecta con el reino de Dios. Ayer nuestro apóstol daba un poderoso mensaje acerca de lo que era, ¿verdad?, también la unidad, que eso es parte del servicio. Cuando somos buenos servidores, pues siempre permanecemos en unidad y permanecemos unidos a la presencia del Señor. Comparte esta transmisión, dele me gusta, compártela con otros grupos para que otros sean bendecidos por la palabra del Señor. Pastor Ángel, Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de lo que es el servicio. Dice que Él vino a servir y no a ser servido. Y esto, pues, lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros en esta tierra de que el servirle a Dios es la mayor bendición que nosotros podemos adquirir. Y mucho más, no solamente servirle a Dios, sino también servir en el lugar donde Dios nos ha plantado, con fidelidad y con entrega. Ya que Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos fieles servidores en la casa.